Hola a todos, bienvenidos a esta segunda parte de la primera unidad de estadística inferencial. Estábamos hablando acerca de los primeros conceptos, los fundamentos generales, y ahora vamos a entrar ya de lleno a la parte de lo que es el muestreo. El muestreo es el proceso mediante el cual se selecciona un subconjunto de elementos de una población para realizar inferencias estadísticas. Es lo que comúnmente conocemos como tomar la muestra. Eso es el muestreo. Debemos elegir bien el tipo de muestreo que vamos a utilizar porque esto reduce sesgos. O sea, el sesgo viene a ser lo que genera la incertidumbre, mejora la precisión y optimiza los recursos computacionales. ¿Por qué importa el muestreo? Porque no siempre se puede analizar toda la población. No siempre vamos a poder entrevistar a todas las personas que componen la población. No siempre vamos a poder analizar toda la información, todos los datos, todos los comentarios, todos los leads. No siempre vamos a tener esa información a la mano. A veces es imposible obtenerla. Entonces no vamos a poder analizar toda la población. A veces hay límites de tiempo y de cómputo también, de hardware. No vamos a poder tener las máquinas y es inoficioso o ineficiente adquirir, comprar o inclusive alquilar todos los computadores o todos los servidores necesarios para analizar toda la población. No es necesario. Hay limitantes. Y en Big Data, los datos pueden ser masivos o en streaming. Que son en tiempo real e inmediatamente se borran. Entonces, esta información es muy cambiante, a veces es instantánea, entonces tenemos que tomar una muestra y hacerlo de manera adecuada. El muestreo permite trabajar con datos manejables sin perder la representatividad de toda la población. ¿Qué tipos de muestreo existen? Los vamos a ver en esta segunda parte de la primera unidad. Está el aleatorio simple, el estratificado, está el muestreo por conglomerados y está el muestreo sistemático. El aleatorio simple es un tipo de muestreo en el cual todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Aleatorio, la misma palabra lo está diciendo, de manera aleatoria tomamos la muestra. ¿Qué características nos provee? Que es de fácil implementación. Agarro o tomo, por decirlo de alguna manera coloquial, al azar la muestra. Es la base teórica de muchos métodos estadísticos y requiere acceso completo al listado de la población. Ejemplo, seleccionar 100 estudiantes al azar de una universidad. Para yo poder seleccionar 100, pues voy a tener que tener toda la población. Entonces, de todos, selecciono 100. Un ejemplo aplicado a Big Data, 10.000 usuarios de una base de datos. Eventos aleatorios en un log de millones de registros, por ejemplo. El aleatorio estratificado es muy similar al simple, pero en este la población se divide en estratos homogéneos y se toma una muestra de cada uno. Por ejemplo, dividir estudiantes por facultad, por género, por semestre y muestrear dentro de cada grupo. Yo puedo aplicar aleatorio estratificado y a cada grupo aplicarle aleatorio simple. Por ejemplo, en el capítulo anterior, o perdón, en la parte anterior o en el video anterior, en el primer video de la primera unidad, yo les ponía el ejemplo de tomar los estudiantes de análisis de datos y con ese promedio estimar que todas las demás carreras de la Universidad Francisco de Paula de Santander tenían un promedio similar. Eso sería sesgado. Más correcto sería aplicar el muestreo aleatorio estratificado si yo quiero conocer el promedio de toda la población universitaria. ¿Cómo lo haría? Por facultades, por ejemplo. Entonces, divido por facultades, facultad de ingeniería, facultad de artes, cada una de las facultades. Y de cada facultad o de cada carrera, por ejemplo, a cada carrera le aplico el aleatorio simple. Tomo 20 estudiantes de ingeniería, 20 estudiantes de arquitectura, 20 estudiantes de medicina de enfermería y así. De cada facultad o de cada carrera tomo una muestra aleatoria y eso sería aleatorio estratificado porque estoy tomando de cada facultad. O por género, por ejemplo, voy a tomar 100 hombres y 100 mujeres de diferentes carreras. Ahí estoy aplicando aleatorio estratificado. De cada semestre también.
Y eso es una forma de muestrear dentro de cada grupo, también bastante acertada y bastante utilizada, quizás la más utilizada dentro de la estadística inferencial. Un ejemplo aplicado a Big Data, usuarios divididos por país, por tipos de dispositivo, por segmento de edad. Y luego se toma una muestra proporcional de cada grupo. Luego se aplica una muestra proporcional de cada uno de los estratos. Por eso se llama estratificado de cada grupo. ¿Qué ventajas me provee el aleatorio estratificado? Que haya alta representatividad, no hay baja representatividad, que era el problema que yo les ponía en el ejemplo anterior, donde intentábamos describir el promedio de toda la universidad solo con los estudiantes de analítica de datos. No hay representatividad y reduce la varianza, que vamos a ver después en qué consiste. Hoy hay otro tipo de muestreo que se llama por conglomerados o se conoce como clusters. La población se divide en grupos naturales o conglomerados y se seleccionan algunos completos. ¿Cuál es la diferencia clave? Porque el de conglomerado se parece mucho al estratificado. Es que en el estratificado se toman todos los grupos, todos, mientras que en el de conglomerados se eligen algunos grupos completos. Entonces, vamos a decir que por conglomerados, aplicándolo al mismo ejemplo que hemos estado dando de conocer el promedio de toda la universidad, pues digo yo, vamos a tomar no de todas las carreras, sino solo de algunas carreras según cada facultad. Entonces, en ingeniería vamos a tomar los de sistemas, los de industrial y los de mecánica. Entonces, es como una muestra o unos clústeres de cierta parte de la población que yo considero la más representativa, por decirlo de alguna forma. Así que ese es el de conglomerados. Un ejemplo clásico, elegir 5 colegios completos en lugar de estudiantes individuales. Yo quiero saber el promedio de todos los estudiantes de Norte de Santander. Entonces, en lugar de irme a todos los colegios y tomar 100 estudiantes de cada colegio, pues elijo 5 colegios completos, todos los estudiantes de 5 colegios y aplico el análisis. Eso sería por conglomerados. Estoy haciendo diferenciación. Estoy tratando de aumentar la representatividad, pero tomo quizás los colegios más representativos, no porque sean los más importantes, sino porque, digamos, por poner un ejemplo, cada colegio me represente una parte de la población. Vamos a ponerles un ejemplo. Voy a tomar un colegio de estudiantes de estrato 1 y 2, un colegio de estrato 3 y 4, un colegio de estrato 5, un colegio público y un colegio privado. No sé, aplicando algunos parámetros y tomo los 5 colegios donde yo intento decir que estos 5 me están representando a todos los colegios del norte de Santander. Un ejemplo aplicado a Big Data, seleccionar usuarios de ciertas ciudades, datos de algunos servidores, logs de ciertos días. Ese es el de conglomerados. La ventaja es que es más económico, es fácil en poblaciones que son distribuidas, que el nivel de dispersión es bastante grande, entonces aplico por conglomerados. Será muy difícil aplicar un aleatorio estratificado, sino que es más fácil tomar las poblaciones más representativas, perdón, muestras más representativas según los tipos de grupos que yo esté eligiendo. Desventajas hay, obviamente era de esperarse, tiene un mayor error muestral y tiene menor precisión que el estratificado. Y el último es el sistemático. El sistemático sí es muy específico, se usa muy de vez en cuando y según los requerimientos del tipo de análisis. Se seleccionan elementos a intervalos regulares, por ejemplo, elegir un punto inicial aleatorio y seleccionar cada késimo elemento. Un ejemplo, quiero analizar qué compran en los supermercados de Cúcuta las madres cabeza de hogar, o las madres, o las mujeres. ¿Qué compran las mujeres? Entonces voy a tomar como ejemplo lo que compra cada 5 mujeres que entren a este supermercado. Un ejemplo. Entonces la primera compró papa, yuca y compró sal. Espero que entren 5 más y vuelvo y tomo la muestra. Ah, bueno, la quinta o la sexta compró, perdón, frutas y verduras. Luego la onceava compró esto y así, cada 5 clientes tomo los datos. O sea, recuerden que el muestreo es
los datos que voy a tomar. Entonces, cada 5 clientes tomo los datos. Eso sería un sistemático, un muestreo sistemático. También se puede tomar como el tiempo, no solamente cada cadécimo, sino cada 5 minutos tomo los datos. Y eso se aplica mucho, por ejemplo, en los sensores de temperatura. La temperatura no es un fenómeno o no es un dato físico que cambie constantemente. Nosotros ahorita podemos estar a 24 grados centígrados y así vamos a poder durar una hora. No va a cambiar drásticamente la temperatura. Es muy raro los casos en los que la temperatura cambie de manera drástica, ni siquiera en las máquinas. Usted tiene un horno y para que cuando usted apaga el horno, el nivel de enfriamiento es bastante demorado, el proceso demora cierto tiempo. Lo mismo, inclusive los congeladores. Usted saca un hielo de su nevera y lo pone en la mesa y se va a demorar cierto tiempo en descongelarse. La temperatura no cambia drásticamente. Entonces, en los sensores que toman temperatura se suelen colocar tipos de muestreo sistemático, tomar una temperatura cada 5 minutos, por ejemplo. Ejemplo clásico, cada 10 clientes que entran a una tienda. Ahí les estaba poniendo yo el ejemplo. En Big Data, cada 1000 registros en un stream de datos o cada N eventos en sensores de IoT. Los ejemplos que yo le venía poniendo. Ventajas, es simple, es rápido, es ideal para datos ordenados. Desventajas es que si hay patrones ocultos en los datos, tenemos el riesgo de ignorar esos patrones. Por ejemplo, digamos que estamos tomando datos de sensores que me toman el dato de la temperatura por ejemplo, cada 5 minutos. Y yo empecé a las 12. A las 12:05 me toma la temperatura. A las 12:10 me toma, 12:05, 12:10, 12:15 me está tomando la temperatura. Y resulta que, vamos a poner un caso hipotético y alocado, el aire acondicionado me está fallando y cada 3 minutos se apaga y vuelve a encender. Entonces la temperatura me está cambiando cada 3 minutos. Así que a las 12 tengo una temperatura. A las 12:03 cambió y no la leí. A las 12:05 ya la temperatura volvió a la normalidad y tomé el dato. Como la temperatura, yo les puse el ejemplo de que tiene una falla cada 3 minutos o cada 6. Entonces a las 12:12 volvió y falló el aire acondicionado, pero yo no tomé la temperatura porque la va a tomar a las 12:05 cuando la temperatura volvió a la normalidad. Entonces la falla del aire acondicionado está intercalada con el muestreo sistemático. Qué ejemplo tan espectacular. Y entonces el sensor me está detectando que la temperatura está normal, el sensor del aire, y no me está mostrando que hay una falla técnica. En un año o en 6 meses el aire se me dañó y me tocó comprar otro aire. Y no me di cuenta porque el muestreo fue sistemático y había una falla con un patrón específico que estaba intercalada con los tiempos de muestreo. Entonces ahí podemos tener un sesgo bastante grande. ¿Ha pasado? Sí ha pasado. Pero eso no quiere decir que el muestreo sistemático no sea efectivo. Lo es. Solo hay casos particulares donde a veces falla. Miren que un buen análisis no empieza con un algoritmo. Hay gente que piensa que un análisis estadístico depende de un buen algoritmo, de qué tanta destreza tiene el analista de datos para escribir. No, empieza con un buen muestreo. Yo puedo tener el mejor analista de datos, el mejor software, manejar Python, Java, manejar, bueno, qué sé yo, sabe manejar Power BI y me hace unas interfaces espectaculares. Pero si no tomo el muestreo correctamente, el análisis está sesgado. Diseño muestral. ¿Qué es el diseño muestral? Es la determinación del tamaño de muestra y el error muestral. El diseño muestral define cómo seleccionamos y cuántos datos analizamos para que los resultados sean confiables. Es responsable de responder 2 preguntas claves. ¿Cuántos datos necesito? ¿Y qué tan confiables serán mis resultados? ¿Qué es el diseño muestral? Es el proceso de planificar el tipo de muestreo, el tamaño de la muestra, el nivel de precisión esperado. Un buen diseño muestral reduce sesgos, controla el error y optimiza los recursos. El tamaño de la muestra es la cantidad de elementos seleccionados de la población para el análisis. Se representa como N.
Eso lo conocemos. En general, los investigadores y estudiantes de áreas aplicadas requieren conocer el tamaño ideal de una muestra para realizar el estudio de campo de la investigación que llevan a cabo. Pero de manera errónea se piensa que existe una fórmula mágica para calcular el valor deseado de muestra que sea posible aplicar a cualquier situación o investigación. Yo siempre tomo 100. O yo siempre tomo el 10% de la población. No, no hay un parámetro específico que me diga el tipo de muestra aplicado a todos los estudios estadísticos que voy a realizar. Cada estudio depende, cada muestra depende del estudio que voy a realizar y de la población y del tipo de población y demás. Las muestras deben cumplir con diferentes características: representativa, o sea, que todos y cada uno de los elementos de la población se vean reflejados allí. Debe ser adecuada, o sea, el error de la muestra debe ser lo mínimo posible, debe ser válida, debe ser confiable, el tamaño de la muestra debe obtenerse mediante algún proceso matemático que elimine la incidencia del error. Eh, Factores para calcular el tamaño de la muestra: está el porcentaje de confianza. Este lo representamos por 1 menos alfa y está en estrecha relación con los intervalos de confianza. En el tamaño de la muestra se utiliza para calcular el porcentaje de confianza. En general se considera un porcentaje de confianza del 95%. Es lo que se considera. Errores del 1 al 5% son errores muestrales aceptables. ¿Sí? Cuando yo cuento con el 95% de porcentaje de confianza, estoy diciendo que tomé un buen diseño muestral. Porcentaje del error es permitido para aceptar la generación. Lo representamos por por E0. Suele tomar valores entre 0 y 0,10. Sí, a veces tenemos errores superiores al 5%. Eso en la teoría vamos al 5, pero en la práctica a veces nos pasamos. Y no quiere decir que el diseño muestral estuvo mal o que no me sirve el análisis, no. Pero ya después de 10 sí, definitivamente hay que hacer cambios en el diseño muestral. Mientras más pequeño el tamaño de la muestra, se aumenta el porcentaje del error. Tenemos también otro factor importante y es el nivel de variabilidad, la probabilidad con la que se representan los fenómenos de estudio. Los valores son denotados como ρ y q igual a 1 menos ρ, en donde ρ es el porcentaje de confiabilidad. Cuando no se tienen antecedentes sobre la investigación, entonces el valor de variable se considera máximo. Esto sería como resultado 0,5 en cuanto al error. Aquí tenemos la fórmula para aplicar el tamaño de la muestra cuando no se conoce la población, cuando no se conoce n o la población es infinita. Cuando no se conoce la población, n mayúscula es la población, n minúscula es la muestra. Y tenemos un ejercicio. El ingeniero de control de calidad de una línea de producción de envases de refresco debe tomar una muestra diaria de la línea de producción para inspeccionarla. Decide que su estudio tenga una confianza del 96% y permite un error del 5%. Calcula el tamaño de la muestra para inspeccionar la producción cuando inicia y no tiene información previa, y cuando tiene la información de varias revisiones diarias con la que se ha obtenido una variabilidad positiva de 0,75. Vamos a ver. En el primer caso, como no se tiene información previa sobre la investigación, entonces la variabilidad la denotamos como 0,5. Y aquí tenemos los datos de confianza y del error. Aplicamos a la fórmula y obtenemos para tamaño de muestra 422 como tamaño de muestra. Sería una muestra adecuada según aplicando la fórmula que vemos en el libro. Recuerden que en la plataforma de la universidad, en el Moodle, tenemos los libros. Hay 2 libros en específico que estamos trabajando y que son la base teórica de este curso, y es responsabilidad de ustedes, por favor, estudiar los libros, estudiar la temática, analizar esta fórmula. En el libro hay varios ejercicios aplicados directamente a la estadística, y ya estos videos que son de apoyo y las clases o los encuentros sincrónicos los estamos orientando a aplicarlos directamente a Big Data. Ese es el propósito de la carrera. Ustedes, como estudiantes de una carrera virtual, deben hacer un trabajo previo, deben estudiar los libros, deben estudiar el material complementario, porque también hay material complementario aparte de los libros. Tenemos material que les apoya en el aprendizaje, y de allí nosotros pasamos a apoyarles en el tema de la creación y la elaboración de estos materiales que son de apoyo fundamental para ustedes, y también en los encuentros sincrónicos que están orientados a tomar esa teoría que ustedes ya tuvieron que haber apropiado
y aplicar la Big Data. Si hay dudas, evidentemente en los encuentros sincrónicos son los momentos especiales para resolver cualquier duda. Para eso estamos los docentes, para ayudarles. Si algo no entendieron del libro, por favor tengan toda la libertad de preguntar y con mucho gusto estaremos dispuestos a atenderles. Pero en cuanto al desarrollo natural de la virtualidad, sí hay una responsabilidad por parte de ustedes de que conscientemente estudien a conciencia, valga la redundancia, que sean conscientes de que ustedes deben estudiar estas temáticas desde el punto de vista matemático o de teoría de conjuntos, que es la base fundamental de la estadística, para que ustedes puedan venir ya preparados para, digamos, adquirir o acoplar estos temas a la analítica de datos. 422 la muestra, cierro paréntesis, 422 la muestra. Ahora, en el caso B, donde tenemos información previa y sabemos que una confiabilidad del 0,75, aplicamos la fórmula y la muestra se nos reduce a 317. ¿A qué conclusión llegamos? Como era de esperarse, se requiere un tamaño de muestra mayor cuando no se tiene información previa. ¿Por qué es importante el diseño muestral? Porque las muestras pequeñas generan resultados poco confiables y las muestras muy grandes son costosas, innecesarias muchas veces. No tanto el costo a veces, sino que es innecesario. Es un desgaste de recursos tanto humanos como recursos de software y de hardware para tomar una muestra muy grande que a la final, tomando por ejemplo la mitad de la muestra que estoy tomando, me va a describir perfectamente la población. El tamaño adecuado es el equilibrio entre precisión y eficiencia. Otro factor que influye en el tamaño de la muestra en cuanto al nivel de confianza, o otro de los datos que debemos tener en cuenta, es que hay una probabilidad de que el resultado sea correcto. Los valores comunes para el nivel de confianza están entre el 90 y el 99%. Nunca vamos a estar 100% seguros, pero un 99% es bastante acertado. De hecho, uno de los más claros ejemplos de este tema de estadística y aplicando, bueno, se sale un poco de la estadística, pero la verdad es que uno de los ejemplos más específicos son las pruebas de ADN. Las pruebas de ADN nunca dicen 100%, dicen positivo, coincide en un 99,99%, dicen. O sea, hay un 0,01%, no un 0,01, no, un 0,01%, porque recuerden que el porcentaje se puede expresar en decimal y en porcentaje. 0,01 en porcentaje es 1%, pero en temas de, por ejemplo, el ejemplo que les estoy dando del ADN es 0,01%, o sea, muy pequeña la probabilidad de que esté equivocado ese examen, pero si hay un riesgo, aunque sea muy pequeño, lo hay, que por lo general sabemos que nunca fallan, pero bueno, ahí está eso, y es responsabilidad del centro médico comunicarlo. Ya si se toma otra muestra y sale positiva, pues por lo general cuando los padres quieren estar seguros se mandan a hacer, digamos, en este tipo de problemas hipotéticos que estoy poniendo, suele pasar que si hay los recursos económicos se mandan a hacer la prueba en diferentes centros médicos. Ya 2 pruebas con 99,99%, pues sí podríamos decir que hay un 100% de probabilidad o de seguridad de que así es. Volviendo al tema de los factores que influyen en el tamaño de la muestra, nosotros podemos decir que también hay otro que se llama margen de error permitido. Si estamos hablando que la confiabilidad es del 90 al 99%, también podemos decir que hay un margen de error permitido entre el 1 y el 5%. El 1%, más o menos el 1% para muestras grandes y más o menos el 5% para muestras más pequeñas. Sabemos que a mayor tamaño de la muestra, menor va a ser el error. Y entre menos sea la muestra, pues mayor va a ser el error. Una de las escenas icónicas del cine es cuando en la película En busca de la felicidad, cuando el protagonista se presenta ante los empresarios y les dice que él fue uno de los mejores en su clase en matemáticas, o creo que el mejor. Y el empresario le dice: ¿cuántos había en tu clase? Y él dice 15. Entonces eso como que baja el mérito. ¿Sí me entienden? O sea, no es lo mismo decir fui el mejor entre 50 o entre 100 a decir fui el mejor entre 10 o entre 15. Entonces, a menor sea el error, mayor va a ser el tamaño de la muestra y viceversa.
La variabilidad de los datos. Hay mayor dispersión en los datos, entonces necesitamos tomar una muestra más grande. Ejemplo, opiniones políticas. La gente cambia de opinión política de un día para otro. Hay una alta variabilidad. La altura humana, hay menor variabilidad porque la altura no va a cambiar de un día para otro o inclusive no cambia. O sea, nosotros los seres humanos crecemos hasta cierto punto y hasta ahí ya dejamos de crecer. Entonces no hay variabilidad. Hay altura promedio y es uno de los datos a nivel de la humanidad más estables, más digamos seguros, por decirlo de otra manera. Tamaño de la población influye principalmente cuando la población es pequeña. En poblaciones grandes el tamaño de muestra se estabiliza. Error muestral es la diferencia entre el valor real de la población, que se conoce como parámetro, y el valor estimado con la muestra, que es el estadístico. Toda muestra tiene error. La inferencia siempre trabaja con incertidumbre y por eso vamos a conocer los tipos de errores. Está el error muestral o el error aleatorio. Se debe al azar en la selección. Cuando se hace un tipo de muestreo aleatorio, tenemos error muestral aleatorio. Se reduce aumentando el tamaño de la muestra y mejorando el diseño muestral. Hay errores no muestrales que no dependen del tamaño de la muestra. Hay errores que se presentan así yo tomé 10, 100 o 1000 personas para el análisis. Ejemplos, datos mal recolectados, sesgos en preguntas, errores humanos. Hay muchos errores de tipo no muestral que podemos encontrar. En contextos de Big Data existen millones de datos, aunque existen millones de datos, se usan submuestras por eficiencia, se analizan ventanas temporales, se aplican técnicas de sampling y el diseño muestral sigue siendo crucial en Big Data. Es una de las bases fundamentales del análisis de datos, el diseño muestral. Y aquí tenemos la fórmula para el tamaño de la muestra cuando se conoce el tamaño de la población. N minúscula es el tamaño de la muestra, N mayúscula es el tamaño de la población. Tenemos el valor de las tablas de distribución normal estándar para una probabilidad central, el valor de la confianza, y tenemos el error, que es el error muestral permitido, donde error es la variabilidad positiva. Entonces, vamos a ver un ejemplo similar al que vimos anteriormente. El ingeniero de control de calidad de cinescopios debe revisar lotes de 2000 artículos cada uno. Él decide que su estudio tenga una confianza del 95% y permite un error del 8%. Calcule el tamaño de la muestra para inspeccionar un lote. Este es un ejemplo tomado del libro guía que está en la plataforma. Cuando inicia y nunca ha revisado un lote, es decir, no tiene información previa, y cuando se han realizado varias revisiones de lotes del mismo tamaño y se ha obtenido una variabilidad positiva de 0,8. Similar al ejemplo anterior, y vamos a obtener los mismos resultados, que a mayor sea que cuando ya tenemos información previa, entonces el tamaño de la muestra va a ser menor. En ambos casos, tenemos en común que tenemos un 95% y tenemos un error del 0,08% y conocemos el tamaño de la población, que es 2000. Entonces, como en este caso, el punto A, no tenemos información previa sobre la investigación, entonces consideramos la variabilidad máxima, que es 0,5. Aplicamos la fórmula y nos da 140 como tamaño de la muestra. Mientras que con el segundo caso, que tenemos una información previa sobre la investigación con una variabilidad de 0,8, aplicamos la fórmula, nos da 92. Sin información, 140. Con información previa, 92. Entonces, como es de esperarse, y como pasó en el ejemplo anterior, se requiere un tamaño de muestra mayor cuando no se tiene información previa. Y ya hasta aquí terminamos con estos temas, con este tema de diseño muestral. Les queda de tarea, nuevamente, enviar un documento en Word. Yo les pido que por favor lo envíen en Word, donde ustedes propongan un ejemplo aplicado a Big Data sobre cada tipo de muestreo, el aleatorio simple, el estratificado, el de conglomerados y el sistemático. Propongan y resuelvan un ejercicio aplicado a Big Data sobre el tamaño de la muestra aplicando la fórmula vista en clase, y propongan un ejemplo aplicado a Big Data por cada tipo de error visto en clase. Recuerden que vimos los diferentes tipos de errores. Entonces, eso es todo por esta primera parte o esta primera unidad sobre fundamentos de inferencia estadística y teoría del muestreo. Por favor, hagan con juicio las tareas que están en la plataforma y nos veremos en un próximo video entrando a la segunda unidad.